Si queréis que reaccione vuestro vídeo, tenéis que uniros a Discord y charlar en Discord. No es válido. Pues nada, señores, Lies of P, historia y explicación completa. ¿Por qué los humanos mienten? Me gusta eso. Alex Paco 1 está un poco hartito. Estoy rodeado de idiotas. Se siente, hay que seguir las normas. Bienvenidos a Here Story Gamer, el épico canal que no usa ropa interior de mujer. ¿La traes? Las tangas, qué fuerte cuando decía lo de las tangas. Pero pongo subtítulos por si acaso. Gamer, el épico canal que no subtítulos. usa ropa interior de mujer. Aslucar ¿La se despide traes? con clase como un auténtico mariachi. Chao, Alu. Buenas Adiós, noches, amigos. ¿Viste? Exclamación redes. Hay que hacer Este que que no lo vimos. Exclamación redes. ¡Que no! Esto, las mentiras, hijos míos, se descubren enseguida. Las aventuras de Pinocho por Carlos Caloi. Yo creo que ya sí está bien. El pasado de la ciudad Según de las Praga. antiguas leyendas, hace mucho tiempo, una estrella del cosmos impactó con la Tierra, trayendo consigo un ser resplandeciente que maravilló a la... Qué listillo, ¿eh? Chaito. Según las antiguas leyendas, hace mucho tiempo, una estrella del cosmos impactó con la Tierra, trayendo consigo un ser resplandeciente que maravilló a los humanos con los que entró en contacto, y quienes lo llamaron Ángel, adorándolo como el dios que tanto habían anhelado. Sin embargo, se dice que cuando él intentó compartir su inmortalidad con los humanos que tanto amaba, muchos no pudieron soportarlo y murieron. Así que los sobrevivientes, llenos de ira, lo destrozaron por completo, dejando tan solo su brazo, que fue resguardado por personas poderosas. Mucho tiempo más tarde, Wow. una serie de terremotos y derrumbes comenzaron a azotar Krat, una aldea costera bastante humilde. Esto a causa del surgimiento de Kraut, una composición inorgánica en formaciones rocosas que pronto causó el interés de un grupo de alquimistas liderados por Valentinus Monad, quienes arribaron al pueblo desde una isla cercana al creer que el compuesto podría estar relacionado con la leyenda de su dios destrozado, por lo que sobornaron al arzobispo Andreus, el hombre más Joder. influyente de Krat, para que manipulara a su gente y se les permitiera estudiar y experimentar con sus tierras sin restricciones, lo que les hizo descubrir en una cueva llamada la reliquia de Trismegistus que el Kraut almacenaba un compuesto llamado ergo, que funcionaba como una fuente de energía increíblemente eficiente. Así que muchos científicos fueron convocados a Krat para investigarlo. Postdata J. Ulen plagiador. ¿Cómo que plagiador? O sea, copia obras de otros o algo así. No Sin entiendo. restricciones, lo que les hizo descubrir en una cueva llamada la reliquia de Trismegistus que el Kraut almacenaba un compuesto llamado ergo, que funcionaba como una Espérate. What? Reliquia de las... Vale. de Trismegistus que el Kraut almacenaba un compuesto llamado ergo, que funcionaba como una fuente de energía Claro, esto lo uso yo con Pinocho. increíblemente eficiente. Así que muchos científicos fueron convocados a Krat para investigarlo, como el inventor Giuseppe Geppetto, Claro, quien Gepetto. Claro, aquí Gepetto es un inventor. con su ingenio fue capaz de crear marionetas autómatas energizadas por ergo, Claro. Y de aquí la creación de las... amigo. que comenzaron a cubrir las necesidades de las familias más poderosas, iniciando una edad de oro que transformó completamente Krat en una Joder. próspera metrópoli de innovación llena de avances tecnológicos. Sin embargo, un paraíso no puede ser construido sin estar marcado por la tragedia, pues un fatídico día, una marioneta de servidumbre tomó conciencia propia y asesinó a un matrimonio, por lo que fue cazada por los acechadores, una nueva facción militarizada al servicio de los Estos son alquimistas, los quienes se encargaron burros, de ¿no? hacer pasar esto como un robo que salió mal. El hijo de este matrimonio, Lorenzini Benigni, creció para fundar su compañía a los 18 años para producir a las marionetas en masa y crear junto a Geppetto el Gran Pacto, un conjunto de 4 leyes bajo las cuales estos robots ahora Claro. debían de funcionar. Claro, por culpa de este incidente, al principio dejan claro que se debe implicar cuatro normas en los robots. Propia, y Claro, las asesinó marionetas. a un matrimonio, por lo que fue cazada por los acechadores, una nueva facción militarizada al servicio de los alquimistas, quienes se encargaron de hacer pasar esto como un robo que salió mal. El hijo de este matrimonio, Lorenzini Benigni, creció para fundar su compañía a los 18 años para producir a las marionetas en masa y crear junto a Geppetto el Gran ご機嫌 Pacto. いかがハッピーウレ
Un conjunto de 4 leyes bajo las cuales estos robots ahora debían de funcionar. 1. Obedecer al creador. Sí. 2. No hacer daño a los Daño humanos. humano. 3. Proteger la ciudad de Krat. Y 4. La más importante de todas. No mentir. No mentir. Agüita. Pronto, una organización que buscaba el secreto de la inmortalidad inició un experimento en Krat, aislando la urbe y negando las entradas o salidas, a la par que surgió una enfermedad mortal llamada petronecrosis, que convertía Joder. lentamente a las víctimas en masas endurecidas de ergo, y la cual fue ocultada por los alquimistas con la ayuda de las familias antiguas, Entiendo. una sociedad de élite de la ciudad, con lo que pudieron seguir con sus experimentos, hasta que aseguraron poseer un elixir que neutralizaba esta enfermedad, por lo que crearon la Gran Exposición, donde mostraban a los habitantes privilegiados las nuevas tecnologías de la metrópoli, disimulando todo el ¿Qué desastre dice? que en realidad azotaba a los barrios marginales. Durante este tiempo, Carlo, el hijo de Gepetto, murió en extrañas circunstancias, lo que convirtió a Krat en una tierra de apariencias y mentiras, hasta el recordado Día del Frenesí, un fatídico suceso donde todas las marionetas se volvieron violentas contra sus amos, causando un genocidio que acabó con los habitantes de todas las clases, llenando las calles de muerte y destrucción. Espérate, ¿me estás diciendo que esta pudredumbre fue consumiendo a los habitantes poco a poco? Encima de que en vez de solucionarlo, lo ocultaron Mostraban a los todo. habitantes privilegiados las nuevas tecnologías de la metrópoli, disimulando todo el Madre de desastre Dios. que en realidad azotaba Sí, sí, que todo estaba provocando en los barrios bajos. a los barrios marginales. Durante este tiempo, Carlo, el hijo de Gepetto, murió en Pobre Carlos. Claro. De ahí la misma cara del Lies of P, es la cara del hijo. extrañas circunstancias, lo que convirtió a Krat en una tierra de apariencias y mentiras, hasta el circunstancias, lo que conales. Durante este tiempo, Carlo, el hijo de Gepetto, murió en extrañas Alex Paco circunstancias. 1 lo que tiene ganas de reventar. Tú revienta. Revienta a todos aquellos que mintieron a los habitantes de arriba y estos pobres pues quedaron aquí abajo, los marginados todos sufriendo. finales. Durante este tiempo, Carlo, el hijo de Gepetto, murió en extrañas circunstancias, lo que convirtió a Krat en una tierra de apariencias y mentiras, hasta el recordado Día del Frenesí, Que es donde un empieza, fatídico ¿no? suceso donde todas las marionetas se volvieron violentas contra sus amos, causando un genocidio que acabó con los habitantes de todas las clases, llenando las calles de muerte y destrucción. La próspera metrópoli que alguna vez representó lo mejor de la humanidad se convirtió en un cementerio hostil, invadido por estos erráticos autómatas que Joder. deambulaban en busca de sobrevivientes. Normal. Básicamente Pinocho pero cambiado. Sí, básicamente. Claro, el despertar de P de nuestro prota. Vale, esto es el prólogo, todo lo como comienza. Hasta que una oscura noche, una pequeña mariposa azul entra en un vagón adaptado como Y esta es la hada madrina. laboratorio, posándose sobre el pecho de un ser inerte, como si se tratara de un hada. Geppetto's puppet. We need your help. Pi, como era conocida, esta marioneta despierta completamente solo, y una voz que provenía de esa luz azul que había entrado en su pecho lo cita en el Hotel Krat, por lo que incapaz de sentir algo o generar dudas, él acepta la indicación, tomando a Géminis, un grillo acompañante electrónico y un arma, pues al Ah, salir es un grillo electrónico, no es ni siquiera un grillo real. él debe de enfrentar a las marionetas, que lo atacan como si él fuera un humano, Me tal quedé en este boss y nunca lo maté. y como el maestro del desfile. Las marionetas, que lo atacan como si él fuera un humano, tal y como el maestro del desfile, un enorme robot de circo que derrota con mucha dificultad, llegando al fin a la imponente puerta del hotel, la cual como sistema de seguridad para evitar marionetas violentas, le pregunta si él era un humano, y de algún modo Pi es capaz de mentir para Sí, accesar, es curioso. descubriendo que su padre Gepetto lo había dotado con la capacidad de tener libre albedrío, uno de los rasgos humanos más importantes, que a pesar de su inocencia, podría hacerlo un niño de verdad. La introducción muy guapa, ¿eh? Así, le hizo Spi. Y me gusta esa referencia del tal capaz como un verdad. niño de verdad. Un niño de verdad que es capaz de mentir. Hackstone, ¿qué tal, Cari?
Al entrar Pi se encuentra con Sofía, la hermosa chica con habilidades sobrehumanas que lo había despertado porque y tiene quien de algún poderes. modo era capaz de manipular el tiempo, por lo que le entrega un reloj imbuido de ergo, que podía hacerlo volver a dispositivos llamados Stargazers a lo largo de Krat si él llegaba a ser lastimado, lo que le daba varias oportunidades en esta travesía. Alegre de al fin encontrar a su anhelado héroe, la chica le pide ir en busca de Gepetto, por lo que sin tiempo para obtener más información, el chico inicia la búsqueda, atravesando un Wow. barrio adinerado en total ruina, descubriendo que su creador estaba oculto en una carroza, siendo perseguido por Burro Loco, un acechador que le exigía respuestas sobre la causa del ataque de las marionetas. Así que Pi lo confronta mientras descubría que había dos grupos enemistados de acechadores en Krat, los bastardos provenientes de las familias adineradas, aliados a los alquimistas y a Gepetto, y los barrenderos, hijos de las familias pobres de Krat, como Vale, Burro, vale. que aborrecían los cambios y la desgracia traída a sus tierras. Una marcada diferencia entre las clases sociales de esta ciudad, hasta que Pi logra acabar con la vida de este hombre, quedando totalmente atónito tras haber derramado sangre por primera vez, como un niño que comenzaba a entender los horrores de este mundo. Finally, we meet, son. Tras el reencuentro y demostrando Joder. estar arrepentido por todo Qué lo que sus mal. creaciones habían causado, Gepetto le pide a su muchacho ir al ayuntamiento de la ciudad para que ayudara a las autoridades. Sin embargo, al llegar, Pi es interceptado por el Dios. vigilante desechado, una enorme marioneta de la Menos mal que no voy a policía que jugar, al estar ¿eh? libre del gran pacto odiaba a los adultos, quienes habían abandonado a los niños pobres durante el brote de la petronecrosis, sus únicos amigos. Tras derrotarlo, el chico comienza a formular dudas sobre cómo era posible que las marionetas desarrollaran emociones humanas, pero al regresar con Gepetto, él le dice que antes de conocer las respuestas a todo el caos, debían de restaurar el orden, por lo que le ayuda a mejorar su P-Organ dentro de él, el corazón mecánico que lo hacía diferente Ah, a mira. cualquier marioneta, y con la que ahora acude a rescatar a Lorenzo Benigni y su mayordomo mecánico Pulcinella, quienes habían ido a detener las operaciones de su fábrica. Esto lleva a Pi a enfrentar y eliminar a Fuoco Llama del Rey, Wow. quien estaba creando un ejército para el rey de las marionetas, un nuevo líder de los autómatas que parecía estar en la catedral de San Frangélico. ¿Qué dice? Tras rescatarlo, el magnate regresa al hotel, donde le revela Claro, ¿quién era el rey de las marionetas? O sea, ahí... O sea, no es que todas las marionetas se volvieran locas y ya está, sino que realmente hay alguien que las comanda. O a pesar de la locura de las marionetas, hay alguien que las guía, ¿no? Es curioso eso. en la catedral de San Frangélico. Tras rescatarlo, el magnate regresa al hotel, donde le revela a Pi estar destrozado por esta rebelión de las marionetas que él mismo había ayudado a crear. Tras lo cual, el chico conoce a Eugene, otra habitante mira. del hotel y una forastera del este, que lo ayuda con su equipo al ser una experta en armamento, y Lady Antonia, una reina de la alta sociedad en el pasado, que había comprado este castillo para convertirlo en el Hotel Krat, pero que ahora agonizaba por la enfermedad. Tras lo cual, y buscando respuestas, el chico acude a la catedral, donde encuentra a criaturas carcas. Esta mujer tiene la enfermedad crack o algo así. La enfermedad esa de la cueva que va surgiendo. ¿Qué me Experta pareció? en armamento, y Lady Antonia, una reina de la alta sociedad en el pasado, que había comprado este castillo para convertirlo en el Hotel Krat, pero que ahora agonizaba por la enfermedad. Sí, porque claro, la enfermedad es esa, ¿no? Que estaba putrefactando a los humanos. Tras lo cual, y buscando respuestas, el chico acude a la catedral, donde encuentra a criaturas carcas, cadáveres reanimados a causa de la petronecrosis. Esa, Además, allí petronecrosis. conoce a Giangio, un farmacéutico que buscaba el árbol bien de monedas guapito. de oro, la leyenda de un árbol que cumplía deseos y que podía curar esta enfermedad. Tras una larga travesía, el chico llega a lo profundo de esta adinerada iglesia, donde se encuentra con Andreus, el No. arzobispo caído, el cerdo avaricioso responsable de aceptar a los alquimistas y quien había montado Anda. mórbidamente, tras haber conseguido durante un tiempo el brazo del dios destrozado, con el que se había transformado en una especie de deidad, que es derrotada por Pi brutalmente al Guau. estar decepcionado de la codicia de los humanos. Esto lo hace expulsar grandes cantidades de ergo, junto a todas las poderosas criaturas que él había derrotado antes, y que son recolectadas por un hombre misterioso Ah, en mira. lo alto de una torre, y quien se jactaba de estar logrando ¿El rey este de las marionetas o cómo? su objetivo. And now, the stage is set. Sí, el Al rey de las volver al hotel, marionetas. Pi informa a Sofía de los muertos vivientes, por lo que ella lo envía al distrito de Malum, cercano a la catedral, que el chico encuentra totalmente destruido y plagado de carcas, hasta que él conoce a los acechadores Zorro Rojo y Gato Negro, Ah, quien tras mira. ofrecer de su ayuda en su misión, lo abandonan Los de la historia, los que les engaña
los que mienten a Pinocho en la historia Conoce a los original. acechadores Zorro Rojo y Gato Negro, quien tras ofrecer de su ayuda en su misión, lo abandonan a su suerte, Sí. pues son interceptados por la hermandad del Conejo Negro. 4 ¡Ah, acechadores mira! infames que servían a sí mismos y con quienes Pi inicia un duro enfrentamiento, demostrando su valía y acabando con el más grande, a pesar de su gran desventaja numérica, por lo que ellos se retiran colocando a su hermano en el ataúd que habían traído para la marioneta, jurando venganza, tras lo cual Pi investiga su base oculta, donde encuentra una pintura muy parecida a él y un túnel que conectaba con una sección secreta del Hotel Krat, que dirigía al anhelado árbol de las monedas de oro, que siempre había estado allí, y donde Yanjo, maravillado, se instala esperando a que los frutos maduraran y fueran tomados por Pi, ya que solo personas puras podían recogerlos. Con ello y tras Buenísimo. entregar la pintura a Gepetto, él le revela que se trataba de su hijo Carlo. Pero sin importarle este recuerdo del pasado, lo envía a enfrentar al rey de las marionetas, quien era el posible responsable de todo este ataque perpetrado contra los humanos de la ciudad de Krat. Con lo que él No, se dirige chiquito. al lujoso teatro de la calle. Los chiquito teatro, ¿eh? Precioso. Vengo entendiendo todas las referencias, hombre. Está inspirado en el cuento de Pinocho, o sea, sí o sí, aunque la historia sea distinta o sea modelada o sea una original, la inspiración está ahí, ¿sabes? Pero me gusta el árbol de Se la instala moneda. esperando a que los frutos maduraran y fueran tomados por Pi, ya que solo personas puras podían recoger. Pero Pino es puro, ha mentido, digo yo. Pero qué gracioso, estas monedas parecen chinos. Verlos. Con ello y tras entregar la pintura a Gepetto, él le revela que se trataba de su hijo Carlo. Pero sin importarle este recuerdo del pasado, lo envía a enfrentar al rey de las marionetas, quien era el posible responsable de todo este ataque perpetrado contra los humanos de la ciudad de Krat. Con lo que él se dirige al lujoso teatro de la calle Rosa Isabel, Está guapo, donde él conoce a Adelina, una de las más importantes cantantes de ópera, Ah, y quien mira. antes de morir por estar infectada, confiesa haber saboteado Sí, también está, ¿no? La cara está, la tiene toda destrozada. Aquí tiene destrozado. También tiene esa enfermedad. la voz de su hermana para no tener Recuerda que Pi podía decir la verdad o mentir, pero claro, cuando entras al hotel por primera vez donde están los humanos a salvo, mismo ha explicado que tiene un sistema que identifica quién es humano y quién es una máquina. Y las máquinas siguen esas 4 directrices y este ya desobedeció a una, que es mentir. Sí o sí te hace mentir. ¿Qué hubiera pasado si hubieras dicho que eras marioneta? Te hubieran funado ahí. y quien antes de morir por estar infectada confiesa haber saboteado la voz de su hermana para no tener competencia. Una historia de traición frecuente Joder. en esta podrida ciudad. Pero al llegar al auditorio principal, le es presentada una obra que mostraba a Gepetto extrayendo el corazón de Pi para Ay, insertarlo Dios. en un cadáver, una especie de advertencia de las verdaderas intenciones del anciano, hasta que el rey ¿sí? de las marionetas aparece, intentando darle la mano, pero Pi lo rechaza Bueno. y ataca hasta que hace salir a Romeo. Es un rey. Literal. Me recuerda, ¿sabéis que esto me recuerda a la batalla Una especie de de... El rey de las marionetas? Me recordó un montón la presentación a Castlevania 2, el Loro Shadow 2. El Castlevania Loro Shadow 2. Que también tiene un... Hay un combate en un teatro y hay un juguetero. Hay un villano que es un juguetero y hay que derrotarlo. Y controla marionetas, él subido a los... controlando las marionetas, es en esta divertido. podrida ciudad. Pero pies libre albedrío, directamente no afectan, claro. Pero al llegar al auditorio principal, le es presentada una obra que mostraba a Gepetto extrayendo Claro, yo me imaginaba, Gepetto estaba muy raro. Claro, le da hasta un recuadro de su hijo y dice, no, vétete ya al teatro y mata al rey de las marionetas. O Benevento del Resident Evil 8, pero ese más es su... es ventriloquía. Lo de Benevento es ventriloquía. Son muñecos también, pero los manejas dentro de ellos y abres la boca y tú tienes que intentar articular palabras como si fueras la muñeca sin que a ti te vean subir los labios o abrir los labios. Es complicado, eso es ventriloquía. el corazón de Pi para insertarlo en un cadáver, una especie Marionetas son muñecos de palo o muñecos de madera que los controlas por hilos. de advertencia de las verdaderas intenciones del anciano, hasta que el rey de las marionetas aparece, Ey, intentando darle O la mano sea, el rey de las marionetas me para parece insertarlo en un el- cadáver, una especie de advertencia Si de pudiera las verdaderas pulsar el momento intenciones del exacto. anciano, hasta que el Está guapísima la presentación, ¿no? El rey de las marionetas.
El rey de las marionetas aparece, intentando darle la mano, pero Pi lo rechaza y ataca hasta que hace salir a Romeo de su interior. La marioneta detrás de todo esto, que parecía intentar comunicarse con él, pero no entender su idioma y cegado por las órdenes de su creador, el chico lo elimina, lo que le causa extrañas sensaciones de dolor. Pero Romeo, ¿dónde salió? Tal cual. Ah, o sea, es el del árbol, ¿no? Pi lo rechaza y ataca ¿De aquí? hasta que hace salir a Romeo de su interior. La marioneta detrás Ah, de no. todo esto, que parecía intentar Ah, no, comunicarse que con este es Romeo. ¿Y el otro que le está ayudando quién es? Vale, Romeo estaba dentro de la marioneta, pero ¿este quién es? a Romeo de su interior. La marioneta detrás de todo esto, que parecía intentar comunicarse con él, pero no entender su idioma y cegado por las órdenes de su creador, el chico lo elimina, lo que le causa extrañas sensaciones de dolor. Para ello, Geppetto lo esperaba en el callejón afuera, informándole que aún debía de lidiar con el brote de la petronecrosis, lo que lleva a su marioneta a abrirse camino entre todas las demás autómatas, que parecían llorar la muerte de Romeo. De este modo, claro. él llega al Es lo que yo decía. Aunque las marionetas estaban locas, sí obedecían a un rey. Mira, qué triste. todas las demás autómatas, que parecían llorar la muerte de Romeo. De este modo, él llega a la gran exposición, donde descubre la verdadera naturaleza de la rumoreada cura, creada por los alquimistas, pues el campeón Víctor aparece frente a él y lo ataca, ¡Wow! revelando haber sido un luchador de circo que murió a causa de la petronecrosis, hasta que fue devuelto a la vida gracias a la experimentación de los alquimistas con Ergo, que lo mutaron en este Jesus-200 dice: imagina que esa alma son los compañeros del Code Vein. ¿Te imaginas? Sería triste, ¿eh? Aparece frente a él y lo ataca, revelando haber sido un luchador de circo que murió a causa de la ¡Guau! petronecrosis, hasta que fue Si Sad devuelto a lo la vida juega, gracias a la experimentación de los Deciros que Sad tiene el juego. Nos lo ha dicho en un grupo de Discord que tenemos. Si lo juega, me lo vicio con ella, lo veo entero. circo que murió a causa de la Intento petronecrosis, verlo en hasta que directo. fue devuelto a la vida gracias a la experimentación de los alquimistas con Ergo, que lo mutaron en esta enorme y poderosa ¡No! criatura, que a pesar de creerse inmortal, también es incapaz de ¡Guau! derrotar a la creación de Geppetto, por lo que es sacrificado por una mujer con armadura, ¿Qué quien se coño? inclina ante la llegada de Simon Manos, Ah, el nuevo líder de los bueno. alquimistas, quien sorprendido de sus habilidades y al verlo desorientado que se Si encontraba el mal no chico, recuerdo, Simon era el que crea el circo. En la historia original de Pinocho, creo. Creo que es el que organiza el circo y los niños malos se transforman en burros. O sea, puede ser que mienta, pero sí, es el cirquero. Porque tiene sentido que en el Ice of P, aunque la historia sea distinta, aunque no hayan creado un circo como tal, sí ha creado un líder de alquimistas que podían experimentar con humanos, de ahí se propagó la enfermedad y de repente usar esas mismas alquimias para controlar marionetas. Y este tío, o sea, en la historia original tenía un circo de marionetas. Y luego también tenía su parque de diversiones aparte, en el cual es donde estaban lo de los niños que si se portaban mal se convertían en burros. Y luego los encerraban. O sea, le decían, no hay reglas, podéis hacer lo que queráis, seréis burros. quien se inclina ante la llegada de Simon Manos, De hecho, los grupos estos de los burros es también una referencia, pero nuevo líder de los alquimistas, quien sorprendido de sus habilidades y al ver lo desorientado que se encontraba el chico, decide revelarle la verdad ocultada por aquel a quien llamaba padre sobre esta corrompida ciudad y su invaluable existencia. explicación. El Venga, Ergo va. en realidad Venga, va. Preparémonos para la explicación tocha, ¿eh? Estoy preparada, señores. El Ergo en realidad era un residuo rocoso de la energía vital de todos los humanos. Por ello es que las primeras marionetas creadas por Geppetto fueron capaces de despertar la esencia del Ergo en su interior y de los humanos que fueron antes de morir, tal y como el asesino de los padres de Benigni. De algún modo, esto ocasionó que surgieran humanos capaces de escuchar las voces dentro del Ergo, conocidos como oyentes, que adquirieron poderes sobrehumanos y con quienes los alquimistas comenzaron a experimentar sádicamente hasta crear el árbol de monedas de oro, que fue ocultado por Lady Antonia.
mientras que Valentinus Monad, el líder alquimista, siempre intentó regirse por un código moral, gracias a su amada esposa Rosa Isabel y su hija Sofía Monad, ambas oyentes en secreto, y la actual amiga de Pi, quienes en aquel Wow. Dios, pues sí que... Espérese, sí que has bombardeado información. Me he vuelto loquilla. Por un momento. Jesus-200 dice a no esperar. El cirquero en Pinocho se llama Stoneball, a no ser que Magnus esté basado en él. Puede ser. O perdón, Jesus. Puede ser que no. Me explico. ¿Recuerdas que en el DLC, que por eso estamos viendo esta historia, porque me gustaría que luego en el futuro pongan el del DLC, ¿vale? En el DLC no había un parque de diversiones y este Stoneball. En Overture, por eso, lo digo. Que sería posible. A ver, no entendí lo del ergo. El ergo, ¿no decían que era algo que cayó del cielo, que era una deidad, pero que luego los humanos no lo aguantaron, mataron a la deidad y desde entonces se quedan con el mineral del ergo que quedó esparcido? Pues espérate un momento. una composición inorgánica. No pudieron soportar que antiguas leyendas hace mucho tiempo, una estrella del Era cosmos Cifer, para una estrella del cosmos. impactó con la Tierra, trayendo consigo un ser resplandeciente que maravilló a los humanos con los que entró en contacto, y quienes lo llamaron Ángel, adorándolo como el dios que tanto habían anhelado. Sin embargo, se dice que cuando él intentó compartir su inmortalidad con los humanos que tanto amaba, muchos no pudieron soportarlo y murieron. Así que los sobrevivientes, llenos de ira, lo destrozaron por completo, dejando tan solo su brazo, que fue resguardado por personas poderosas. Mucho tiempo más tarde, una serie de terremotos y derrumbes comenzaron a azotar Krat, una aldea costera bastante humilde. Esto a causa del surgimiento de Kraut, una composición inorgánica en formaciones rocosas que pronto causó el interés de un grupo de alquimistas liderados por Valentinus Monad, quienes arribaron... Claro, el Krau que es el resurgimiento del ego en el mundo. O sea, unos terremotos... serie de terremotos y derrumbes comenzaron a azotar Krat, una aldea costera bastante humilde. Esto a causa del surgimiento de Kraut, una composición inorgánica en formaciones rocosas que pronto causó el interés de un grupo de alquimistas liderados por Valentinus Monad, quienes arribaron al pueblo desde una isla cercana al creer que el compuesto podría estar relacionado con la leyenda de su dios destrozado, por lo que sobornaron al arzobispo Andreus, el hombre más influyente de Krat, para que manipulara a su gente y se les permitiera estudiar y experimentar con sus tierras sin restricciones, lo que les hizo descubrir en una cueva llamada la reliquia de Trismegistus que el Kraut almacenaba un compuesto llamado ergo, que funcionaba como una fuente de energía increíblemente eficiente. Si es mucho spoiler y no quieres verlo, Cifer, lo estamos viendo en la historia resumida. Entonces es mejor que te vayas por 20 minutos. Llamado ergo, que funcionaba como una fuente de energía increíblemente eficiente. Así que muchos científicos fueron convocados a Krat para investigarlo, como el inventor Gius Ergo, que comenzaron a cubrir las necesidades. Vale. Explicación. El ergo en realidad era un residuo rocoso de la energía vital de todos los humanos. Amigo. Por ello es que las primeras marionetas creadas por Geppetto fueron capaces de despertar O sea, claro, si son energía humana, vital de todos los humanos. o sea, El ergo en realidad era un residuo rocoso de la energía vital de todos los humanos. es como la energía vital de Final Fantasy VII, esta energía verdosa que envolvía el mundo y la vida en el planeta. Que todo aquel que moría iba ahí de nuevo a la corriente. La verdad no me importa, pues estuvimos viéndolo al completo. Ahora suelta un montón de explicación. Claro, posiblemente eso, pero tomó forma de roca. Entonces tiene sentido que si es energía vital humana, claro, aunque sea energía sostenible para robots, sigue siendo sentimientos humanos o humanidad dentro de cuerpos inertes. Es normal que se volvieran locos.
Por ello es que las primeras marionetas creadas por Geppetto fueron capaces de despertar la esencia del ergo en su interior y de los humanos que fueron antes de morir, tal y como el asesino de los padres de Benigni. De algún modo, esto ocasionó que surgieran humanos capaces de escuchar las voces dentro del ergo, conocidos como oyentes. O sea, ya me pierdo aquí. O sea, esto lo entiendo, pero me pierdo luego cuando de repente hay humanos que obtienen un En poder. realidad era un residuo rocoso de la energía vital de todos los humanos. Por ello es que las primeras marionetas creadas por Geppetto fueron capaces de despertar la esencia del ergo en su interior y de los humanos que fueron antes de morir, tal y como el asesino de los padres de Benigni. De algún modo, esto ocasionó que surgieran humanos capaces de escuchar las voces dentro del ergo, conocidos como oyentes, que Me recuerda que esto es como Aerys, que oía las voces de la corriente vital. adquirieron poderes sobrehumanos y con quienes Energía orgánica con toques místicos, vamos, como el petróleo. las igual, voces ¿eh? dentro del ergo, conocidos como oyentes, que Claro, adquirieron poderes la mayoría sobrehumanos y oyentes. con quienes los alquimistas comenzaron a experimentar sádicamente hasta crear el árbol de monedas de oro, que fue ocultado por Lady Antonia, mientras que Valentinus Monad, el líder alquimista, siempre intentó regirse por un código moral, gracias Era a su amada esposa bueno. Rosa Isabel y su hija Sofía Monad, ambas oyentes en secreto y la actual amiga de Ah, espérate, ¿era bueno cuando parecía el malo? Valentinus Monad, el líder alquimista, siempre intentó regirse por un código moral, gracias a su amada esposa Rosa Isabel y su hija Sofía Monad, ambas Ay, y esta Rosa no es irse por un la... código moral, ¿No es la gracias reina? a su amada esposa Rosa Isabel ¿No es la reina esta que cayó enferma? Puede ser o no, o estoy confundida. y su hija Sofía Monad, ambas oyentes en secreto y la actual amiga de Pi, quienes en aquel entonces crearon la casa de beneficencia Monad o la mansión Rose, un internado de estudios para niños de bajos recursos, donde Carlo, el hijo de Geppetto, fue internado por su padre para que él se consumiera en su trabajo. Aquí él Dios. se volvió el mejor amigo de Romeo, un chico hijo de una de las familias pesqueras de Krat y junto a quien se graduó al crecer como acechadores. No puede ser. ¡Qué puta! Toma En dolor, su toma trabajo. dolor. Aquí él se volvió el mejor amigo de Romeo, un chico hijo de una de las familias pesqueras de Krat y junto a quien se graduó al crecer como acechadores. Y dado sus raíces, Carlo entró con los bastardos, mientras que Romeo con los barrenderos. Joder. Ambos grupos enemistados, pero los chicos siempre mantuvieron su amistad ante todo. Lamentablemente, Simon Manos, la mano derecha de Valentinus, fue contactado por Philippus Paracelsus, un miembro de la organización que tenía vale. aislada la ciudad de Krat, y quien le entregó el brazo del dios destrozado para que comenzara a experimentar en busca de la inmortalidad, lo que llevó a la creación de la petronecrosis y las horribles criaturas carcas. Así que Simon, al tener la capacidad de leer la mente desde que había nacido, se obsesionó con convertirse en un dios y Ah, o sea, es un oyente. Claro. Espérese, vuelvo para atrás. enemistados, entendí. pero los chicos siempre Lo de Romeo. mantuvieron su amistad ante todo. Lamentablemente, Simon Manos, la mano derecha de Valentinus, fue contactado por Philippus Paracelsus, un miembro de la organización que tenía aislada la ciudad de Krat, y quien le entregó el brazo del dios destrozado para que comenzara a experimentar en busca de la inmortalidad, lo que Wow. llevó a la creación de la petronecrosis y las horribles criaturas Joder. carcas. Así que Simon, al tener la capacidad de leer la mente desde que había nacido, se obsesionó con convertirse en un dios y crear un mundo sin mentiras, por lo que con esta nueva herramienta atacó la mansión Rose para deshacerse de Valentinus, causando su muerte, pero también la de su esposa Rosa Isabel y el joven No. Carlo. Esta desgracia hizo que Romeo terminara infectado de petronecrosis, por lo que pidió la ayuda de Geppetto, pero el inventor, al estar devastado por la muerte de su hijo, a quien había abandonado, decidió tomar venganza contra los alquimistas, creando el fuerte. órgano Pi, donde colocó la esencia de su hijo y transformó su cuerpo en una marioneta para intentar resucitarlo, pero que resultaba ser dañina para el corazón, lo que le obligó a crear a Pi en su laboratorio secreto en los trenes, una marioneta que podía absorber el ergo de sus víctimas para que reforzara el órgano Pi, para que éste resistiera el cuerpo de su hijo. Claro, y esto lo ve en el teatro. La explicación está en este teatro. Por el rey de las marionetas. Joder. Qué dolor, qué tristeza. El hombre que quiere ser un dios, pero no sabemos que tenemos alas de cera, con lo cual se derrita el calor, el cual de algo
Que no es nuestro. Este no era el mito este griego. Qué cosa. Para- Qué tristeza. Pues sí que está devastado por la pérdida de su hijo, ¿no? Abandonado, decidió tomar venganza contra los alquimistas, Pobrecito. creando el órgano Pi, donde colocó la esencia de su hijo y transformó su cuerpo en una marioneta para intentar resucitarlo, pero que resultaba ser dañina para el corazón. Ah, el cuerpo de Carlo dañaba. Ay. Lo que le obligó a crear a Pi en su laboratorio secreto en los O sea, sacó el órgano de su hijo y claro, lo puso en la marioneta. trenes, una marioneta que podía absorber el ergo de sus víctimas para que reforzara el órgano Pi, para Claro, para resucitar a su hijo. que éste resistiera el cuerpo de su hijo, y dotándolo así de la Y todo necesitaba una masacre para generar mucho ego. Qué cabrón. Tenía que matar a mucho. capacidad de mentir para evitar todos los obstáculos que atravesaría, experimentando con Romeo y transformándolo en el rey de las marionetas para que él liderara un ataque contra los humanos. Sin embargo, el chico decidió rebelarse y buscó proteger a los humanos de la petronecrosis. Jesus-200 dice o sea que el teatro te decía de manera muy sutil de que es P y que es en verdad Gepetto. O sea, qué cabrón el Gepetto. Fue el que hizo todo. Y que hizo que las marionetas se volvieran locas. Gepetto, te has vuelto loco. Pi, para vuelto que éste loquísimo. resistiera el cuerpo de su hijo y dotándolo así de la capacidad de mentir para evitar todos los obstáculos que atravesaría, experimentando con Romeo y transformándolo en el rey de las marionetas para que él liderara un ataque contra los humanos. Sin embargo, el chico decidió rebelarse y buscó proteger a los humanos de la petronecrosis, dando libre albedrío a algunas de sus marionetas que lentamente comenzaron a cortar sus cuerdas. Por ello es que muchas se encontraban en la catedral para eliminar a los carcas. Así que Gepetto, como última opción, tuvo que Dios. alterar el gran pacto a espaldas de Benigni, incluyendo una ley cero para que todas las marionetas iniciaran el frenesí y mataran a todos los humanos siguiendo sus órdenes. Una masacre en la ciudad que generaría el Un pacto cero. Sí, esto lo sabemos por Romeo, que fue quien ordenó el frenesí. O sea, que Gepetto es, como por así decirlo, el absoluto amo y nadie toca a Gepetto por nada del mundo. ¡Joder! sus cuerdas. Claro, o sea, si lo ven así, realmente Gepetto es quien hizo las marionetas. Entonces, ¿el papá es él de todas las marionetas? Por ello es que muchas se encontraban en la Wow. catedral Vamos a para repetirlo, eliminar a los porfa. carcas. Así que Gepetto, como última opción, tuvo que alterar el gran pacto a espaldas de Benigni, incluyendo una ley cero para que todas las marionetas iniciaran el frenesí y mataran a todos los humanos siguiendo sus órdenes. Una masacre en la ciudad que generaría el ergo suficiente para que fuera recolectado por Pi. Por ello es que Dios. Romeo intentó hacerlo entender, pues sabía que su amigo Carlo estaba en su interior y solo buscaba su ayuda. Fuerte. Claro, antes nos explicó que cuando se enfrentaba a Romeo, como que Romeo hablaba de algo, pero no le entendemos. Y quedó como una tristeza, algo así, de decir la explicación. Para que fuera recolectado por Pi. Por ello es que Romeo intentó hacerlo entender. Claro, se lo intentó decir aquí. Pues sabía que su amigo Carlo estaba en su interior y solo buscaba su ayuda para detener todo esto. I'm Romeo. Remember? We're best friends. No. I'm doing what I can to fend off both the petrification disease. I remember you. I'm Romeo. We're the best friends. Aunque antes de poder Ay. despertar a Pi, Gepetto fue obstaculizado en el caos por Burro Loco, por lo que Simon Manus continuó con sus experimentos y al descubrir las habilidades de Sofía Monad, la hija de Valentinos, la secuestró y encarceló en la enorme y antigua torre de la isla de los alquimistas para aprovechar su poder y convertirse finalmente en el dios que tanto había deseado. Allí la chica sufrió de un eterno y fatídico dolor que dividió su alma y le permitió proyectarse en Krat, por lo que encontró a Pi y lo despertó para poder ¡Ay, la pobre! ¡Ay, la pobre!
tanto había deseado. Allí la chica sufrió de un eterno y fatídico dolor que dividió su alma y le permitió proyectarse en Krat, por lo que encontró a Pi y lo despertó para poder salvar a esta ciudad al borde de la aniquilación. Así que tras toda esta sorprendente revelación y completamente destruido por la pérdida de su amigo, Simon invita al chico a la isla para que atestiguara el futuro de la humanidad, su anhelado plan, que no sería detenido por nadie. Ay, Tras esto, Dios, qué dolor, por favor, me estoy muriendo. Maldito Gepetto, ¿qué se le ocurre, coño? De verdad, destruir humanos para revivir a un niño muerto. Es que de verdad, los padres tienen que hacer cosas imposibles. Siempre igual. y se había mentido lo suficiente, la humanidad de Pi se desarrolla, lo que le hace experimentar cambios en su cuerpo. Ah, ¿qué Así que dices? ¿Cómo? Ah, ¿cómo? El caso, si quieres más a Pi, creo que dejé los seguidos curiosidades del juego. Ah, vale. Lo dejaste por ahí en Discord, ¿no? O sea, o todavía no lo has dejado nada. O todavía no has dejado nada. ¿Cómo debería ser la cosa? Coño, ¿qué está pasando? Acabo de ver algo de Discord. Ah. Y añadirle el rol. Espérense. Ay. Vale, que se unió Ale. Vale, creo que ahora sí tendrá que salir. ¿Pero qué es esto del hilo? No entiendo nada. No entiendo lo que envió Ale. No entiendo nada. Lo dejé de compartir ese vídeo, creo. Ah, lo compartiste. Estará por ahí. El prota no tiene aliados. O sea, son aliados y uno de ellos es esta mujer que es como la hada madrina. Pero está proyectada en mariposa. Y búscamelo y etiquétame, porfa. con la isla para que atestiguara el futuro de la humanidad, su anhelado plan, que no sería detenido por nadie. ¡Qué locura! Tras esto y se había mentido lo suficiente, la humanidad de Pi se desarrolla, lo que le hace experimentar cambios en su cuerpo. Así que dispuesto a honrar la memoria de Romeo, él consigue Ergo Dorado en la ciénaga estéril, la cual estaba plagada de petronecrosis. O sea, el final bueno es homenaje a Romeo, a su mejor amigo. La humanidad de Pi se Tras esto y se había mentido lo suficiente, la humanidad de Pi se desarrolla. O sea, tienes como que mentir más para el final bueno, ¿o cómo? Lo que le hace experimentar cambios en su cuerpo. Así que dispuesto a honrar la memoria de Romeo, él consigue Ergo Dorado en la ciénaga estéril, la cual estaba plagada de petronecrosis, Bueno, para yo energizar un submarino de Benigni que lo haría llegar a la isla. Pero al regresar, él descubre que las rocas de Kraut y Ergo habían emergido del subsuelo destruyendo la ciudad, lo que había sido aprovechado por Zorro Rojo y Gato Negro para atacar el hotel y secuestrar a Gepetto, quien tenía el brazo del dios destrozado desde el principio, luego de haberlo robado, pues Alidoro, un justiciero clandestino que se resguardaba en el hotel por invitación de Pi, los había traicionado, ya que había sido reemplazado por un asqueroso oportunista. Así que antes de partir, el chico Simon ordenó secuestrar a Gepetto para recuperar el brazo. Vale, pero... pues Alidoro, un justiciero clandestino que se resguardaba en el hotel por invitación de Pi, los había traicionado, ya que había sido reemplazado por un asqueroso oportunista. Así que antes de partir, el chico decide ayudar a Poledina, la marioneta mayordomo del hotel, que estaba enamorado de Lady Antonia, consiguiendo una cura con la ayuda de Giangio para que ella pudiera morir en paz, pues para este punto Pi había entendido que el amor no era una emoción humana, sino el resultado de la constante búsqueda de los seres vivos por una conexión auténtica, que podía hacerte sentir vivo, que tu vida tiene propósito. No leí esto. El amor para un ser artificial. Conexión auténtica, que podía hacerte sentir vivo, que tu vida tiene propósito y de alguna manera hacerte profundamente feliz. Así que tras la muerte de la anciana, Poledina decide borrar su memoria, pues qué sentido tenía existir en un mundo sin amor. Can a puppet and a human fall in love?
De este modo, Pi obtiene acceso a un pasadizo secreto en la fotografía, que lo lleva a la reliquia de Trismegistus, las cavernas subterráneas donde el Ergo fue encontrado por primera vez, y vaya. donde es interceptado nuevamente por la Hermandad del Conejo Negro, quienes con la ayuda de Simon habían resucitado a su hermano, por lo que sin tiempo que perder, la marioneta logra derrotarlos de nuevo, encontrándose con Alidoro, donde él tiene la libre voluntad de decidir entre perdonar o acabar con la vida del traidor, desarrollando aún más su humanidad interna, con lo que él finalmente reactiva el submarino y llega a la playa de la isla de los alquimistas. O sea, mira lo de la ballena, que grande, ¿no? O sea, mató al final al traidor, ¿no? Con lo que él finalmente reactiva el submarino y Porque llega necesites una calidez. desarrollando aún más su humanidad interna, con lo que él finalmente reactiva el submarino y llega a la playa de la isla de los alquimistas, dentro de esta bestia mecánica, encontrando en lo desolado de las arenas a otra proyección de Sofía, quien se disculpa por haberlo manipulado todo este tiempo, Ay. asegurándole que lo más importante era detener a Simon. Así que el chico atraviesa el lugar lleno de esbozos de tiempo a causa de las fuertes olas de Ergo que le muestran recuerdos de Carlo, con lo que posteriormente él llega a la abadía de Archie, una enorme torre plagada de defensas con las que él tiene que lidiar, aprovechando todas las mejoras de su cuerpo obtenidas en esta travesía, hasta que se encuentra con los acechadores malditos, quienes aseguran no haber tenido otra opción, pues en realidad buscaban recursos para evitar que Gato Negro perdiera la vista por una enfermedad, para poder escapar juntos de esta ciudad maldita. Lo que le causa un recuerdo del pasado a Carlo, al ver a dos hermanos intentando sobrevivir en este mundo egoísta y solitario, por lo que él les entrega un fruto del árbol de monedas de oro para honrar la memoria de Romeo, su único y leal amigo, aunque también él puede decidir entre asesinarlos para cobrar venganza por sus actos. Al final, era libre de labrar su propio camino. Tras esto, Pi debe de enfrentarse a Laxasia la entera, la mano derecha de Manus, y su primer experimento de evolución exitoso. Una bestial criatura con una gran fuerza y velocidad, que resulta un muy difícil enfrentamiento, pero a pesar de su resistencia e implacables ataques eléctricos, ella es derrotada en medio de una torrencial tormenta, lo que le permite a Pi encontrar la verdadera forma de Sofía Monad en lo alto de la torre, donde el chico tiene la opción de dejarla vivir en contra de su voluntad o detener su sufrimiento de una vez por todas, para llegar finalmente tras esta campaña de mentiras frente a Simon Manus, quien había mutado mórbidamente con el brazo del dios destrozado y las indulgentes cantidades de Ergo, lo que inicia un brutal enfrentamiento contra esta deidad. Sí, vamos, que lo vimos en una cinemática, aquí del resumen, que sí, que estaba recopilando todo el Ergo en una máquina. Tener su sufrimiento de una vez por todas, para llegar finalmente tras esta campaña de mentiras Hasta el vídeo curiosidad de guay. a Simon Manus, quien había Mira mutado cómo está de feo y aquí se le sale un bulto. mórbidamente con el brazo del dios destrozado y las indulgentes cantidades de Ergo, lo que inicia un brutal enfrentamiento contra esta deidad, para detener esta sed de poder y locura que habían condenado Krat. Una larga y difícil batalla. Dios. Para detener esta sed de poder y locura ¿Y esto? que habían condenado Krat. Una larga y difícil batalla que los transporta a otro plano gracias al brazo, lo que le hace Claro, ¿dónde provenía el dios destrozado? cuestionarse de dónde provenía ese ser que había traído la vida a nuestro mundo. Pero a pesar de todo, él claramente sale victorioso, encontrándose al fin con Es que, literal, ese bulto es como que le salió el otro dios así, la cabeza deformada. Gepetto en unas del catacumbas malvado. de la torre, quien le exige de vuelta el P-Organ para que nuestro mundo. Pero a pesar de todo, él claramente sale victorioso, encontrándose al fin con Gepetto. Ay, ¿qué pone? Pero a pesar de todo, él claramente sale victorioso. Tu corazón está palpitando con fuerza. Encontrándose al fin con Gepetto en unas catacumbas de la torre, quien le exige de vuelta el P-Organ para que con el brazo él pudiera traer a Carlo de vuelta a la vida. La decisión de Pi dependerá de todo lo que él haya aprendido en esta larga travesía, así como sus actos y su capacidad de mentir. O sea, el final aquí llega aquí y decide los finales. No tiene por qué ser antes. El rasgo más humano de todos. Así como sus actos y su capacidad, todo lo que él haya aprendido en esta larga travesía, así como sus actos y su capacidad de mentir, el rasgo más humano de todos.
Si él acepta entregarle el corazón a Geppetto, el anciano podrá culminar con el objetivo por el que había matado a tantas personas, devolviéndole la vida al cuerpo de Carlo con la apariencia de Pi, pero ahora bajo su total control. Por lo que para cubrir las huellas de todos sus actos egoístas, el inventor le ordena a esta nueva marioneta matar a todos los huéspedes del Hotel Krat, acabando con toda una ciudad solo para recuperar al niño que había descuidado, pero al que ahora podía ordenar gracias a su obsesión y fanatismo. Al maldito trabajo. Finally feels like family. O sea, no tiene sentido porque el cuerpo es súper parecido al autómata. No parece un niño de verdad, aún así. O sea, sí, en parte tiene un cuerpo humano, pero... Carlo con la apariencia de Pi, pero ahora bajo su total control. Por lo que para cubrir las niño huellas de de verdad, todos sus que sea al final malo niño de verdad, es irónico, ¿eh? actos egoístas, el inventor le Cuando ordena al final, cuando Pinocho se transforma en un niño de verdad, debería ser alegría. Porque la hada madrina dijo, eres un niño bueno, te convertiré en un niño de verdad, ¿saben? No sé, es como algo alegre. Aquí de repente es como, ¡pum! Final malo, niño de verdad. a esta nueva marioneta matar a todos los huéspedes del Hotel Krat, acabando con toda una ciudad solo para recuperar al niño que había descuidado, pero al que ahora podía ordenar gracias a su obsesión y fanatismo. Al maldito trabajo. Finally feels like family. Sin embargo, si por otro lado Pi se niega a entregar el corazón mecánico, Geppetto molesto despertará a la marioneta creada con el cuerpo de Carlo, pues su insistencia no se detendría ante nada, lo que inicia un largo O y sea, brutal... ahora entiendo, cogió el cuerpo de Carlo y lo volvió una marioneta. Qué mal rollo, ¿eh? Por otro lado, Pi se niega a entregar... Jesus-200 dice aunque se parezca a P esta marioneta sí es como las demás marionetas dirigidas por las directrices. Claro, entiendo. el corazón mecánico, Geppetto molesto despertará a la marioneta creada con el cuerpo de Carlo, pues su insistencia no se detendría ante nada, lo que inicia un largo y Marioneta sin brutal nombre. enfrentamiento, el más difícil que él haya tenido, entre estos dos seres artificiales, pero incapaz de sentir en lo más mínimo, la horrible criatura sin alma arremete directamente contra el corazón de Pi, haciendo que Geppetto se interponga, siendo empalado y sacrificándose, para que Pi lo eliminara de un duro golpe. Con lo que el anciano cae en los brazos de su creación. En este punto, si Pi había dicho la verdad la mayor parte de su aventura, Geppetto lo despreciará, llamándolo marioneta inútil, pues al final nunca dejó de seguir órdenes, como cualquier vida Espérate, ¿cómo? Oh, madre mía, Geppetto al final se muere, interponga, ¿eh? siendo empalado y sacrificándose. Jesus-200 dice además, el final depende de si mientes o no. Si mientes tienes el malo y si nunca mientes tendrás el bueno. O sea, si empiezo a decir soy una marioneta diciendo la verdad, no me dejan entrar al hotel desde el principio del juego, me mata, me funa, ¿no? Para Ah, pero bueno, pero no, seguro que habrá una manera. que Pi lo eliminara de un duro golpe, con lo que el anciano cae en los brazos de su creación. En este punto, si Pi había dicho la verdad la mayor parte de su aventura, Geppetto lo despreciará, llamándolo ¿Qué dice? marioneta inútil, pues al final nunca dejó de seguir órdenes, como cualquier vida artificial, diseñada para seguir su O programación. sea, no entregar el corazón y no mentir. Sin embargo, si el chico mintió ya sea para proteger a los amigos que había hecho en el camino o incluso para defender sus intereses propios, él se convierte finalmente en un humano, encontrando la felicidad en seguir su propia senda, aprendiendo de sus errores para ser la mejor versión de sí mismo, como cualquiera de nosotros, por lo que Es él... irónico que mentir es la mayor solución. Es como decir mentiras piadosas. Mía, le salen lagrimitas. Pobre Pi. Claro, noté que mayoría de las Para seguir su mentiras era para negarse en cosas. O sea, para negarse en cosas y ir en contra de sus órdenes, claro. programación. Sin embargo, si el chico mintió ya sea para proteger a los amigos que había hecho en el camino o incluso para defender sus intereses propios, él se convierte finalmente en un humano, encontrando la felicidad en seguir su propia senda, aprendiendo de sus errores para ser la mejor versión de sí mismo, como cualquiera de nosotros, por lo que el anciano llora al ver que había recuperado a Carlo de una forma que Ay. nunca había imaginado, tan libre y decidido como siempre lo fue, como Joder. un hijo de verdad, que no le... Joder, ¿cómo es posible que me dé pena Geppetto después de toda la masacre que hizo? Tan O sea, libre no debería darme pena, pero bueno.
Entiendo los sentimientos de Pi. Decidido como siempre lo fue, como un hijo de verdad, que no le pertenece a su Oh. padre. De ese modo y tras acabar con la amenaza, Pi puede devolverle la vida a Sofía, ¡Qué unificando su guay! cuerpo y su espíritu tras tanto tiempo de sufrimiento, aprendiendo sobre el sacrificio, pues al final la individualidad nos hace humanos. Lamentablemente su padre se había percatado demasiado tarde. Oh. Maldita sea. Hostia. O sea, al final tanto rollo para que devuelva la vida a Sofía. Pero Sofía como marioneta. Es curioso. No me digas que Pi se enamoró de Un hijo de Sofía, verdad, ¿se imagina? que no le pertenece a su padre. De ese modo y tras acabar con la amenaza, Pi puede devolverle la vida a Sofía, unificando su cuerpo y su espíritu tras tanto tiempo de sufrimiento, aprendiendo sobre el sacrificio, pues al final la individualidad nos hace humanos. Lamentablemente su padre se había Ay. percatado demasiado tarde. Me encanta que esto sea la representación de la figura esta de la muerte del... Dios, ¿cómo se llamaba? La figura esta religiosa. No se me fue el nombre, os lo juro. Pero ha salido hasta en Blasphemous. Es figura española. Curiosamente en el DLC está vivo, o sea que el final medio podría ser el canon. Te costó. ¡Ah, ya vas por el 11 Gabs! Madre mía, chiquita viciada, te has pegado, ¿eh? Joder. Ta, 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 na, na. En ese momento. ¿Cómo se llamaba? Es la imagen de cuando María coge, coge de brazo a su hijo Jesús. Córdoba de Cofadera, sí, sé dónde está. Vale, encontré la figura, pero ¿cuál es el nombre? Con el Hijo de Dios en sus brazos se llama la figura. La Piedad. Vale, es la figura de la es la escultura de la Piedad. Es cuando efectivamente María encuentra el cuerpo muerto de su hijo. Sí, la Piedad. No es pintura, es una figura. So good to see you. Gracias, Jesús. No se juzga por lo demás, mucho que te amen los demás. Maravilloso mago de Oz. ¡Anda! Corazón se juzga por lo mucho que te amen los demás. Claro, es ver. ¿Pero a qué viene esto del mago de Oz? Mientras tanto, a las afueras, un tren salía a toda velocidad de la ciudad de Krat, y dentro Giangio Anda. se comunica con sus líderes, revelando ser el mismo Philippus Paracelsus. Giangio era Philippus. What the fuck? Y dentro Giangio se comunica con sus Hostia. líderes, revelando ser el mismo Philippus Paracelsus, el miembro del grupo secreto que le había entregado el brazo del dios ¡Mierda! destrozado a Simon para el experimento de Krat, que buscaba encontrar el preciado secreto Todo fue planeado por la organización. Esta organización, ¿qué de la coño? inmortalidad, revelando que con Pi habían encontrado una nueva forma de vida que ayudaría en esta investigación, la marioneta hecha un niño de verdad. Sin embargo, su trabajo no había terminado, pues aún debían de recuperar el brazo y encontrar ¿Y a cómo, otro si de sus estaba más muerto? importantes objetivos en Krat, lo que al fin podría darles acceso a la anhelada y mágica tierra de Oz. ¿Qué? Dorothy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Los zapatitos de rojo. Listo, gamers, muchas gracias por acompañarme en esta historia instructiva para cualquier ser humano. Lamento la espera, pero fue uno de los juegos más difíciles que he hecho. La siguiente semana subiremos las curiosidades de Lies of P. No se pierdan ese video en la lista de reproducción del juego en la pantalla final. Muchas gracias a todos por su apoyo. ¿What? ¿Cómo que? No me jodas que van a hacer un juego también del Mago de Oz. Si este juego se ha inspirado en el Mago de Oz, venga, ya flipo, ahora parece Pido, tal. Pero es que, ¿cómo van a usar a Pi? Si revivió a la tipa esta, la Sofía, pero que, que yo no sé. No sabemos cómo iniciar el DLC, pero ahí hay alguien.
más compi en el avance dice que es una especie de precuela antes del final. Ah, y decía yo. O sea, los DLC normalmente son como un interludio o están dentro antes de finalizar la aventura del prota, ¿no? Del prota que hace que juega en el Souls. Por ejemplo, en Bloodborne también el DLC, el antiguo Jan y etcétera. Y el huérfano de Kos y toda esta movida es como una aventura antes del final. No es como un final distinto. O no es como una diversidad, o sea, otra bifurcación de la historia. Está dentro, pero como otra aventura expandida. Como otra zona que explorar y otra parte que explorar. O por ejemplo en que jugamos al Code Vein, los DLC que descargué, aunque solo fueran con luego una serie de bosses exclusivos al que enfrentarse y obtener pues atuendos y cosas exclusivas y armas y togas para protegerse y etcétera. Sí que había un mapa nuevo y no te daba un final diferente. La verdad es que no. Y recuerden, nunca discutas con alguien que se cree sus propias mentiras. No Por discuta su que alguien apoyo, se se cree pierdan ese video en la lista Me de gusta. reproducción del juego en la pantalla final. Muchas gracias a las todos por su apoyo. publicidades. Y recuerden, nunca discutas con alguien que se cree sus propias mentiras. Me gusta cómo lo cuenta. Lo vimos. Voy a poner como que lo vimos.